Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto encontrarnos hoy aquí reunidos con el grupo ministerial, poder disfrutar de su compañía. Le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida de todos y cada uno de nosotros, y en especial porque su amor, su bondad y su corazón estuvo con nosotros todo el tiempo que estuvimos en este lugar para iniciar esta maravillosa obra y hoy poder decir: Señor, gracias porque estamos reunidos en este especial, en este sitio maravilloso que tú nos regalaste. Por eso saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que en Cristo que nos siguen de tantos lugares, porque estamos muy agradecidos con todos los que se esfuerzan por vernos. Por eso te pregunto, ¿te esfuerzas por obedecer a Dios? ¿Te esfuerzas tú por obedecer a Dios? En Mateo 21, del 28 al 32, la parábola de los dos hijos dice así: ¿qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Joana. Luego el padre se dirigió a otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron todos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. En este pasaje Jesús nos cuenta una parábola que nos muestra 2 actitudes diferentes, ¿verdad?, de sus 2 hijos. El uno que le dice: sí voy, no voy, pero lo hace. Y el otro que le dice: sí voy, pero no lo hace. En realidad, sin embargo, después de que el hijo se arrepintió y se fue a trabajar, el otro hermano, por el contrario, inicialmente le dijo a su padre que lo iba a hacer y no lo hizo. Así somos nosotros a veces los hijos de Dios, ¿verdad? Le decimos al Señor que lo vamos a hacer y no lo hacemos. Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?, les preguntó Jesús, y todos contestaron: el primero, ¿verdad? El significado de esta parábola está claro. Los líderes judíos a quienes Jesús se estaba dirigiendo habían proclamado obediencia a Dios y a sus mandamientos. Sin embargo, su comportamiento indicaba todo lo contrario. Los publicanos y las rameras habían tomado un camino de pecado y de maldad, pero se arrepintieron y entonces tomaron el camino de Dios. Ninguno de estos 2 grupos era perfecto, ¿verdad? Pero quienes rectificaban y al final hacían lo correcto agradaban a Dios. El Señor está siempre dispuesto a perdonar y a recibir a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cambia la dirección de sus vidas cuando se acercan a Él. Ciertamente, esta parábola no alaba a ninguno de los 2 hijos. Ninguno de ellos era la clase de hijo que de verdad alegraría la vida de su padre. Pero aquel al que al final obedeció, sin duda, actuó mejor que el otro que le dijo que sí y no lo hizo. Por eso, cuando nos comprometemos, debemos ser claros, sí o no. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, porque pese a todo lo que se diga, nosotros tenemos claro que haremos la voluntad del Señor. El hijo ideal es aquel que acepta las órdenes, el que obedece, que su padre, con respeto y obediencia, hace las cosas sin argumentar. Este es el ejemplo que Jesús nos dio a través de su vida aquí en la tierra. Para él lo primero era obedecer la voluntad de su Padre. Si les dijo a sus discípulos junto al pozo de Jacob, por eso les dijo así: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Porque los apóstoles querían saber qué iban a comer, ¿recuerdan? Y el Señor dijo: no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Claro que nuestro Padre Celestial sabe que somos imperfectos, como aquellos 2 hermanos, y que por regla general no seguimos el ejemplo de Jesús. Pero si nos esforzamos y aún en contra de nuestros propios deseos tratamos de hacer su voluntad, el Señor nos va a recompensar. Hoy sacrifiqué una reunión porque estamos aquí reunidos y siempre es así, pero me siento feliz de estar con mis hermanos en Cristo, aunque no esté con mis hermanos de sangre, porque a todos los quiero por igual. La clave para obtener el éxito comienza desde el momento en que nos esforzamos para obedecerle.
Cuando Dios encomendó al joven Josué la dirección del pueblo de Israel, después de la muerte de Moisés, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y eso hace con nosotros. Josué se esforzó en obedecer las instrucciones del Señor. El tiempo pasó y finalmente guió a los israelitas a entrar a la tierra prometida y tomar la posesión de ella. Cuando hacemos un esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios, Él nos ayuda en nuestro empeño y al final disfrutaremos de todo esto maravilloso que nos ha dado. ¿Acaso no había habido ocasiones en las que has tenido deseos de ir al servicio? ¿No les ha pasado que no quieren ir al servicio, que no quieren ir a orar, que no quieren hacer nada, que se rinden, pero al final como que lo hacen? Qué satisfacción tan grande, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Qué tranquilidad y qué paz después de haber recibido esa bendición en ese culto, ¿verdad? En cambio, por algún motivo no hemos tenido deseos de orar. También cuando nos esforzamos y oramos, el Señor nos muestra algo. ¡Oh! El Señor tenía una palabra para mí. ¿No es cierto que te inunda una paz inefable? Y en momentos de tristeza y desánimo es cuando más debemos cantar alabanzas a Dios y sobreponernos a ese estado de ánimo. A cada uno, nosotros también hemos tenido momentos de que, uy, Dios mío, ¿será que nos equivocamos? Pero eso es un segundo, porque el Señor inmediatamente me dice: no, yo no me equivoco en nada, y ustedes obedecieron al Señor. Entonces como que uno dice: uy, Señor, gracias. Y cuando uno ve todo esto terminado, y cuando uno ve ese amanecer, y cuando uno ve esos árboles, y cuando uno siembra una mata y la ve crecer, uno dice: uy, Señor, definitivamente gracias por permitirme esforzarme para estar siempre a tu lado y estar siempre animado. Tu cansancio, tu apatía debes concentrarse solamente en las cosas de Dios y verás que todas esas cosas se van de tu vida. Orando en el Espíritu vas a lograrlo. Entonces obedece las instrucciones del Señor y seguramente que vas a recibir muchísimas bendiciones y en abundancia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, es mi anhelo obedecerte y hacer tu voluntad y que sea de tu agrado, porque mi voluntad a veces puede ser imperfecta. Por favor, pon en mí ese corazón y esa pasión por buscar tu voluntad cada día más y obedecerte por encima de mis emociones y mi estado de ánimo, Señor. Esto te lo pido a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Una vez más, los dejo en compañía de mi amadísimo pastor, John Jairo. Amadísimo. Amén, muchas gracias. Bueno, saludo a todos los que nos están viendo, que se han conectado con nosotros por nuestro canal en YouTube y a los presentes. Un saludo cordial a todos ustedes que están aquí, qué chévere que estén acá. No es nuestro primer, antes de que se me ofendan por allá los miembros de nuestra iglesia, no es nuestro primer servicio oficial aquí, pero aprovechando la reunión de la Junta Directiva, estamos acá. Para los que no nos conocen, bueno, espero nos conozcan, se unan a nosotros y también participen de estas bendiciones de Dios. Y es increíble, ¿no? Yo no me pongo de acuerdo con Cielo lo que vamos a hablar, ni ella ni yo. Ella no sabe lo que yo voy a hablar, ni ella, pero está hablando de estados de ánimo. Estados de ánimo. Y si vieron la invitación que les envié, la invitación dice cómo usar la palabra de Dios para cambiar el estado de ánimo. Amén. Y me parece interesante el tema porque vamos a ver por la Biblia cómo las cosas pueden cambiar cuando nos enfocamos en lo que es correcto. Ustedes recuerdan el pasaje en Filipenses capítulo 4 versículo 8, si no estoy mal. En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de adorar, de alabanza, en esto piensen o pensad. En esto piensen, amén. Él nos invita a enfocarnos en Él, porque Él es el verdadero, Él es el justo, Él es el bueno, Él es el digno de alabanza. Así que cuando nos metemos allí en este pensamiento, podemos cambiar nuestros estados de ánimo, que realmente son muy variables, ¿cierto, señorita Joana? Por ejemplo, cuando uno tiene sueño, que uno le dan ganas de dormir y no quiere hacer nada, ni estar en el servicio, ni poner cuidado a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se cambia ese estado de ánimo? Dando gracias, alabando al Señor. Y lo vamos a ver. Si ustedes lo ponen en práctica, lo hacen,
les aseguro que va a funcionar, porque lo hablo por la experiencia personal. Soy un convencido de estar viviendo tal vez los días más importantes de la humanidad en cuanto a su destino final ante Dios. Creo en lo que el Señor dijo que iba a acontecer en los últimos días. O sea, sabemos que los últimos tiempos son de la resurrección de Jesucristo en adelante, pero estamos en estos últimos tiempos. Amén. Y yo soy un convencido de eso. Y yo creo sinceramente que todo el desorden moral, toda la impunidad que da como resultado de esa falta de justicia, y la falta de justicia se da por la falta de principios de la verdad de Dios en la vida de los hombres, el desorden climático que estamos viviendo, los rumores de guerra, las guerras, la escalada armamentista en casi todas las naciones poderosas, son señales de esa próxima, de la próxima o proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, como lo dice la palabra, porque creo en la segunda venida. Hay gente que no, pero en fin, yo hago esa salvedad sobre esas doctrinas diversas que desvirtúan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque estas doctrinas no estiman lo que yo dije anteriormente como señales de ese gran evangelio. Para algunos solamente eran señales, en Mateo 24 por ejemplo, solo eran señales para ese tiempo de la historia, no para nosotros ahora. Amén. Ahora, si están escritas, alguna de estas cosas aplican para nosotros por extensión. Entonces, lo atribuyen solamente a lo vivido en esos años, en los años 60 y 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin lugar a duda, pienso en un versículo que considero entre muchos otros muy importante para afirmar lo que estoy diciendo. Y es el que les voy a citar, Mateo capítulo 24, versículo 22. Mateo 24, 22. Y dice, y miren esto, esta es una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si no se acortaran esos días, ¿cuáles días? Los días de angustia, de tribulación, de problemas en todo sentido. Nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. ¿Amén? Para mí es importante. ¿Por qué es importante? Porque, hermanos, toda esta cantidad de inmoralidad, de ¿cómo se llama?, corrupción, de inseguridad que hay, de desorden climático, de guerras y cosas como estas, ¿qué produce en la gente? Angustia, ansiedad, temor, miedos, tristezas, desespero, ¿sí? Y dice, y entonces cuando uno entra en esos estados, yo no sé si ustedes lo han vivido, yo lo he vivido, pero cuando uno entra en esos estados, si uno no se agarra de las promesas de Dios, fácilmente se desespera, empieza a desestabilizarse, pierde la fe. Amén. Y entonces, como lo dije antes, para algunos estos pasajes se refieren simplemente al tiempo en que fue destruido el templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, lo cual también desencadenó una mortandad de judíos enorme, porque fue la persecución de la cual también la Biblia habla, amén, y mataron muchos judíos. Y sin embargo, al ver nosotros la actualidad y la manera desbordada en cómo la maldad está aumentando, porque eso es así, yo no me lo estoy imaginando, eso conlleva como consecuencia gran tribulación para todos, pues parece que no hay orden de ninguna clase y el imperio de la maldad está gobernando. Hoy más que nunca se le está diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y entonces no me cabe duda que Jesús también se está refiriendo con estos versículos a estos tiempos, porque nosotros somos escogidos, los escogidos por medio de Jesucristo. Amén, la fe en Jesucristo. Y entonces también somos susceptibles a que esa fe se desvanezca si vemos que no está pasando nada, si vemos que simplemente está imperando el desorden. Y la fe, para los que no están en la conciencia del Dios vivo en sus vidas permanentemente, puede ser muy, muy variable, porque ya no caminan por fe, sino por vista. Camine por vista. ¿Qué es lo que usted ve? Por vista no es solamente por ojos, por lo que usted siente, por lo que usted percibe con sus 5 sentidos. Ya no por fe. Camine solo por eso, a ver qué le depara este tiempo. Y la vista
les muestra lo que sucede y produce los efectos que debe producir cuando el ser se fija en los acontecimientos y no en las promesas del Dios Altísimo, que son realidad para los que caminan por fe. Por fe, no por vista. Y fe es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, de esta manera, vamos a entrar en el tema que hoy trata sobre cómo usar o poder usar la palabra de Dios, esas promesas de Dios, la fe en Él, vivir conforme esas verdades para cambiar cualquier estado de ánimo. Amén. ¿Les interesa saber? Muy bien. Ahora, note mi hermano, que estoy hablando del alma. Yo no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando del alma. El alma, de las emociones, de la voluntad dirigida por Dios. Porque usted tiene capacidad de escoger y eso se llama voluntad. Amén. Pero la voluntad usted la puede acondicionar a lo que usted quiera porque tiene ese privilegio. Ahora Dios nos dice: créanme, escúchenme, óiganme, acérquense. Amén. Conózcanme. Entonces, cuando hablamos del alma, cuando hablamos de esas cosas, estamos hablando del alma que está rendida a la verdad de Dios y no a lo que se ve. Usted tiene que aprender entonces a discernir. No, lo que ve le está mostrando una realidad que no es la realidad de Dios, sino que es la realidad de el mundo. Y el mundo está comandado ¿por quién? La Escritura dice que Satanás gobierna el sistema de vida del mundo. Amén. Ahora vamos a la Escritura otra vez. La palabra de Dios es útil ¿para qué? Dice la Escritura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo 3:16. Y pónganle cuidado, se las voy a leer en el lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Amén. Amén. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia, amén, Viejo y Nuevo Testamento, todo lo que está escrito es el mensaje de Dios y es útil ¿para qué? Enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Amén. Por lo tanto, si usted le cree a Dios, yo espero que usted le crea a Dios, la Biblia es el primer paso para romper su incredulidad, dándole el lugar que le corresponde. Amén. El creyente se diferencia de los demás porque la Biblia es su referencia, es su código de vida, es su manual de vida. Amén. Y el que no la lee sencillamente es de título. Amén, amén. Amén. O no amén, como decía mi amigo pastor de Cali. Sí, amén o no amén. Amén. Entonces, si usted cree en Dios, necesariamente tiene que creer en la Biblia. Si usted cree en Jesucristo, necesariamente tiene que creer en la Biblia. Si usted cree en el Espíritu Santo, necesariamente tiene que creer en la Biblia. Amén. Amén. Y con la Biblia usted puede romper su propia incredulidad y puede crear argumentos sólidos para desbaratar aquellas cosas que se oponen a que la gente conozca del Dios de la Biblia. Y de nuevo, hay muchas críticas hacia la Biblia, amén, pero la gran mayoría de críticas son de las personas que no la creen, que no la leen, que no la entienden o que sencillamente prefieren apoyarse en los comentarios de otros incrédulos y no la colocan en el sitio que corresponde. Amén. Y la gran mayoría tiene el mismo argumento para desvirtuarla. Es que fue escrita por hombres. Y eso demuestra entonces la ignorancia de las personas, porque no es producto de la mente de los hombres, eso lo sabemos. Amén. La experiencia, hermanos, se reconoce cuando usted tiene la experiencia de la fe, de vivir la palabra de Dios, entonces usted puede reconocer la veracidad de la Biblia. Y en el estudio de la Biblia usted puede probar la autoría, la cual no es inspiración humana, porque usted puede darse cuenta de que realmente ha sido inspirada por Dios en los hombres, como lo dijo el versículo que acabo de leer. Amén. ¿Y quién la inspira en los hombres? El Espíritu Santo. ¿Y quién da el entendimiento sobre la Biblia? Aquel que la inspiró, el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? La promesa de Jesucristo para todo aquel
que ha creído lo que Él hizo. Ahora bien, entrando en el tema, y si usted le cree a Dios, y la manifestación o revelación de Dios es a través de la Biblia, entonces este tema le va a servir bastante. Y espero que le sirva de todo corazón. Entonces abra su Biblia, por favor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Y mire cómo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, relata lo que dice acá. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿El que tiene qué? ¿La qué? ¿La qué? La llave de David. La llave de David. Isaías capítulo, ¿cuál es esa llave? ¿Cuál es la llave de David? Vamos al capítulo 22 de Isaías. Isaías capítulo 22, versículo 22, porque la Biblia toda es un conjunto. Recuerden lo que acabamos de leer, toda es inspirada por Dios, toda es útil. Así que si usted se queda aquí pero no busca en toda, pues no va a encontrar lo que significan las palabras. ¿Y cómo encontramos lo que es la llave de David? Pues vámonos para Isaías, capítulo 22, versículo 22, y dice: pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. ¿Quién está hablándole aquí? Dios hablándole al profeta para que lo anuncie. Él abrirá y nadie cerrará, él cerrará y nadie abrirá. Es básicamente lo mismo que está hablando Apocalipsis, amén. Note la frase, la llave de la casa de David. En Apocalipsis nos dice la llave de David. Esa casa de David es la que en la siguiente escritura que les voy a dar se describe. Y ponga mucha atención, por favor, porque Zacarías, quien va a hablar de lo que es la casa de David, es profeta, amén. Y el profeta está hablando prácticamente de parte de Dios, proféticamente, es decir, sobre lo que acontecerá en tiempo futuro al de él, con una promesa, amén. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Y dice: y derramaré sobre la casa de David. ¿La casa de David? ¿Cuál fue la llave? La llave de la casa de David. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. ¿De quién está hablando Zacarías? De Jesús. Zacarías está años atrás de Jesús. Él proféticamente ya está hablando del que traspasaron, que fue visto como el unigénito, amén. Y la Biblia en Juan capítulo 1 nos habla del verbo que se hizo carne y lo vimos como el unigénito Hijo de Dios, amén. Ahora, la promesa que ya se cumplió es la presencia del Espíritu Santo sobre todos aquellos que reciben en su corazón por entendimiento el plan redentor en la cruz, amén. Todo aquel que cree, porque yo digo el plan redentor, todo aquel que cree en Jesucristo, el hombre, el Dios hombre que murió y Cristo resucitó, el plan redentor, amén. Por fe somos entonces justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos recibido el espíritu de gracia y de oración, amén. Lo cual se traduce en la comunión o en la comunicación permanente con el Padre, porque eso significa que el Espíritu nos da el acceso, la entrada libre a la presencia del Padre por causa del sacrificio en la cruz, amén. Entonces, es la oración, cuando usted entiende esto, hermano, porque ha recibido usted un espíritu de gracia y de oración, es la oración en gratitud, en alabanza, en adoración, que nosotros podemos elevar mental o expresamente a nuestro Padre por lo que hemos recibido, porque entendemos que el favor del Padre es para
muy especial para los que han creído en su plan redentor. Era la razón por la que David oraba, cantaba y danzaba para Dios, aun cuando los demás lo criticaban y calificaban como loco. De hecho, David construyó un tabernáculo para Dios, y cuando lo hizo, lo primero que hizo fue establecer un servicio de adoración por un día total, por un día completo, frente al tabernáculo. Él fue el ejemplo para el pueblo, él fue el que estableció la adoración a Dios. Recuerden que David tenía una comunión permanente con Dios. Amén. Entonces, David se vuelve una figura importante en esta escritura. Amén. Porque aquí estamos hablando en Apocalipsis de la llave de David, y está hablando el profeta de la llave de la casa de David, y la casa de David se caracterizaba porque allí estaba el espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué era lo que hacía David? Consecuencia, adoraba. Amén. Exaltaba el nombre de Dios, danzaba delante de Dios, tenía un corazón puro ante Dios, agradecido ante Dios. Entonces, cuando encadenamos esos versículos que leí anteriormente, el de Apocalipsis, el de Isaías, el de Zacarías, nosotros entendemos que esa llave es la usada por David para obtener lo que Dios nos quiere dar. Amén. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Cuál es la llave que usaba David? La adoración. Porque él tenía el Espíritu de Dios, porque él se relacionaba con Dios, porque él creía en Dios, porque su vida le pertenecía a Dios, porque él reconocía a Dios en todos sus caminos. En otras palabras, la llave de David, o la llave de la casa de David, es la que contiene el espíritu de la gracia. Y recuerden que la gracia es el favor de Dios y de oración, que cuando nosotros la usamos, entonces Dios, dice la Escritura, abrirá y nadie podrá cerrar, y cerrará y nadie podrá abrir. Amén. Amén. Fácil hasta ahí, ¿cierto? Y si usted lo piensa bien, hermano, el hombre no sabe adorar. Desde la caída misma del hombre, recuerden a Adán y Eva, se quejaron de la creación de Dios. Lo vemos cuando cada uno de ellos descargó su culpa en el otro o descargó su culpa en la creación. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Moisés, en Elías. Amén. Todos ellos de alguna manera alguna vez se quejaron, no sabían adorar. Cuando las cosas no salían como ellos querían, ellos no adoraban, ellos se quejaban. Y la queja trae consecuencias. Pero la adoración revierte esas consecuencias de la queja. Amén. Entonces, siempre el culpable, incluyéndonos en este tiempo, va a ser Dios. Dios. Así que debemos aprender entonces ¿a qué? A adorar a Dios, a exaltarlo. Recuerde, adorar no es cantar, no es necesariamente cantar. ¿Sí? ¿Qué es adorar? Es exaltar por lo que Dios es, por su naturaleza, y no por lo que nos da o le exigimos y Él nos quiere dar. Amén. La adoración se convierte en algo natural cuando verdaderamente nosotros comprendemos lo que Dios es, lo que Él ha hecho. Hace un tiempo, unos días, unos sábados atrás, no sé si ustedes recuerdan, pero hablé del amor de Dios. Fueron como 6 o 7 capítulos. Y hablé de diferentes aspectos del amor de Dios. Amén. Atributos del atributo del amor de Dios. Y entonces Dios es amor y Dios nos creó y tenemos algo de ese amor en nosotros. Pero nosotros no sabemos amar. Tenemos que aprender del que ama verdaderamente. Y lo mismo, tenemos que aprender del que es excelente para adorar. Y uno de esos ejemplos fue David. Amén. Entonces adoramos a Dios por lo que Él es. Y eso era lo que David hacía naturalmente. Recordemos que David no tenía Biblia como nosotros la tenemos ahora. Pero David conocía lo escrito de Dios por sus ancestros hasta el momento, y él desarrolló por su propia experiencia personalmente una relación con Dios. Ustedes recuerdan la historia. David era un pastor de ovejas y estando allá retirado de su casa en medio de las ovejas, él adoraba a Dios.
Amén. Y Dios le daba la capacidad de hacer cosas impresionantes. De tal manera que David dependía de él y todo lo que acontecía en su vida lo entendía como Dios dirigiéndolo. Y esto es importante. Así sea cuando uno maneja el carro. Saber y tener la conciencia de que nuestra vida está en manos de Dios, que Él la está dirigiendo. Cuando usted hace esa conciencia de Dios en su vida, es muy difícil o es más difícil que otras cosas vengan a mermarlo a usted, porque usted sabe, mi vida está en manos de Dios. Si me equivoco, Dios me va a corregir, Él endereza mis veredas, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Amén. Entonces Dios abría las puertas a David, porque eso es lo que nos dice el versículo. Amén. Y Dios abre las puertas sin importar cuál sea el problema que usted tiene, hermano. Le va a abrir la puerta, pero hay una actitud de adoración, de exaltación, de reconocimiento de quién es Dios. David fue el primero en construir un tabernáculo para Dios. Ustedes recuerdan, después de Moisés, pero para alabar a Dios fue David. Amén. Y eso significaba la presencia de Dios entre ellos. El tabernáculo era esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Y lo construyó para adorar exclusivamente. Y era donde él se postraba y donde convocaba al pueblo a adorar a ese Dios al cual él estaba adorando. Nosotros entonces podríamos ser ese ejemplo a los demás para exaltar y adorar a nuestro Dios. Amén. Podríamos preguntar, ¿pero qué sentido tiene todo eso? Pues es que cuando nosotros entendemos lo que está escrito, nos da entonces la habilidad de usar la palabra de Dios, como dijo el versículo, para aprender, para ser redarguidos, para ser corregidos, amén, para ser llevados por el camino correcto. Ahora, entonces Dios le abría las puertas a David, y recuerden quién fue David, amén. Permítame llevarlo a entender la importancia de David en la Biblia, porque por algo está ahí. Recuerden que toda la escritura, ¿no? Y la escritura contiene a David también, porque es usado varias veces su nombre como referencia para inclusive los que no somos nacidos en Israel, y esos somos ¿quiénes? Los gentiles. Gentiles, los no nacidos en Israel somos los gentiles. O bueno, ahora podemos decir éramos los gentiles, porque ya pertenecemos al pueblo de Dios, a la Israel celestial. Entonces los gentiles, como también el beneficio fue para los demás. La escritura en capítulo 15 de Hechos, versículo 13, versículo del 13 al 18, capítulo 15 del 13 al 18, y dice: cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David. Estamos en Hechos, amén. Recuerden, Viejo y Nuevo Testamento, viejo ley, nuevo gracia. Aquí está hablando Pedro, y está diciendo que concuerda lo que están haciendo con lo que el Señor está haciendo. Después de estas cosas volveré y que restauraré el tabernáculo de David, que está caído. Escuchen, no a David, el tabernáculo de David. ¿Qué representaba el tabernáculo de David? Adoración. La gracia y la oración. Amén. Y David restauró el tabernáculo para restaurar la adoración, la oración. Amén. Y en Hechos vemos que está escrito lo mismo. Restauraré el tabernáculo de David que está caído, reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré. Y si entendemos lo que está hablando, el tabernáculo de David es el que tiene el Espíritu Santo. Porque ahí es donde está la presencia de Dios en nosotros. Amén. O sea que Él está diciendo: los voy a restaurar a ustedes. Para que el resto de los hombres, usted ha sido restaurado con un propósito, hermanos. ¿Cuál? Para que el resto de los hombres busquen al Señor. Esto es,
todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas que son conocidas desde el principio, desde atrás. Amén. Amén. No sé si usted se puede ver ahí, pero está hablando de nosotros. Había en ese momento una discusión entre los apóstoles y los ancianos sobre si debían o no circuncidar a los gentiles. Amén. Ahí en el libro de Hechos. Es decir, querían algunos que los gentiles, los no nacidos en Israel se caracteriza porque a ellos les fue dada la ley, amén, se acogieran a la ley, invalidando así lo que estaba siendo dado por gracia, por favor de Dios. El privilegio de escuchar la palabra del Evangelio, y entonces ellos creyeran. Querían inducirlos al cumplimiento de la ley, mas no a restaurar la oración a Dios. Amén. Por ese favor recibido. Definieron cómo el asunto. Cuando Pedro les hizo saber que ellos habían recibido el Espíritu Santo, al igual, los gentiles al igual que los israelitas, solamente por el favor de Dios. Pedro les dice, pero es que nosotros recibimos el Espíritu Santo y ellos también, no por cumplir la ley. Amén. En el versículo 16, estamos en Hechos. Recuerden que estamos en Hechos capítulo 15. Amén. Versículo 16 dice, que es donde les pido yo que ustedes fijen su atención. Jacobo les dice, después de estas cosas, volveré y restauraré el tabernáculo de David, que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré. Jacobo, que es, creo que es Santiago el mismo, Jacobo está citando al profeta Amós en el capítulo 9, versículo 11, donde dice exactamente lo mismo. O sea, la promesa que fue escrita por Amós, profeta antes de Jesucristo, la está repitiendo Jacobo en este momento en la discusión que tienen los hermanos. Amén. Y él les dice, mire lo que sucedió, donde dice exactamente lo mismo. Entonces Dios reconstruiría el tabernáculo de David, que estaba en ruinas, lo levantó para que el resto de los hombres busquen al Señor, para que haya una gran cosecha de almas. Para eso estamos nosotros. Si pertenecemos a una congregación, si pertenecemos a un grupo de estudio, si pertenecemos a un grupo de oración, todo en el nombre de Jesús, si usted en su propia casa es el tabernáculo de Dios restaurado, amén, en donde se invoque el nombre de Jesucristo. Invocar el nombre de Jesucristo no es decir Jesús, Jesús, Cristo, Cristo o Jesucristo, sino lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él quiere. Eso es invocar. Ahí en medio de esa adoración, de la alabanza, tal como lo hizo David, de forma natural, usted va a ver que Dios abre las puertas, hermano. Abre sus puertas, que usted y otros deben cruzar. Pero también va a cerrar puertas que usted y otros no deben cruzar. Amén. Porque no todas las puertas que usted quiere que se abran son buenas para usted. Porque si usted sigue leyendo, hermano, va a encontrar la razón del por qué el Señor quiere que usted se meta en esto de la adoración y exaltación que es en la oración. Amén. Vamos al versículo 17, Hechos 15, 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor, esto es, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El mencionar a David no significa que estamos acudiendo a David. El mencionar a David lo que da es la importancia al citar a David es que el tabernáculo, lo que él hizo por el tabernáculo. Y recuerde lo que representa el tabernáculo. Representa la presencia de Dios en las vidas de las personas. Amén. Y cómo las personas entonces deben edificar su adoración, esa adoración genuina
que nace de un entendimiento verdadero para que esa adoración sea la que abra la puerta a la que otros, a través de ustedes, lleguen a la salvación. La gracia y la oración. La adoración es oración. Sin embargo, David es un gran ejemplo para imitar, que usted puede imitar para adorar. Usted puede revisar, por ejemplo, los salmos. ¿Han leído los salmos? Amén, amén. Los salmos que escribió David particularmente. Y usted va a encontrar en ellos no solo la idea, sino la iniciativa para adorar y exaltar a Dios, para exaltar a Jesucristo. Amén. De hecho, el rey Ezequías, que existió años después de David y años antes de Jesús, quien también restauró la adoración en el templo, porque recuerden que ellos se habían desviado, y Ezequías viene y restaura otra vez todo lo que es del templo y hace que la gente vuelva a lo mismo de antes, con el fin de que restaurar que la adoración, la relación con Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. Y mire lo que hizo el rey Ezequías. Segundo de Crónicas 29:30, y dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Dios con las palabras de ¿quién? ¿Lo están leyendo? Segundo de Crónicas 29:30. Y mire esto bien interesante, hermano, póngale cuidado. El rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas, ¿recuerdan quiénes eran los levitas, no? Sí. El sacerdocio en el templo, en los tiempos del templo. Que alabasen a Dios, ¿cómo? Con las palabras de David y de Asafat, que era un vidente, que también escribió algunos salmos. Y ellos alabaron entonces, mirando eso, las palabras de David y Asafat, alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Amén. O sea que mire la importancia de que nos está llamando la atención aquí la Biblia. David fue un gran ejemplo para nosotros aprender a adorar. Amén. Ahora, este rey, que existió mucho tiempo después de que David existiera, e insistió en que se usaran las mismas palabras que usó David para adorar a Dios, amén, nos está dando ejemplo. Pero el tema hoy es cómo usar la palabra de Dios para cambiar el estado de ánimo. Y por eso en esta introducción, que es como una introducción, porque David es el gran ejemplo a seguir, y por experiencia personal, hermano, yo lo hablo también por conocimiento. Cuando vienen esos pensamientos negativos causados por diversas situaciones, cuando lo único que logra pensar ustedes en pesadez, en negativismo, en desilusión, en desolación, en tristeza, en angustia, en temor, entonces las palabras de Dios son las que hay que agarrar para abrir las puertas de esa esperanza, amén, de esa seguridad. Por ejemplo, yo sé que ustedes también pueden tener el mismo ejemplo, porque este salmo es el más conocido. A mí me encanta y lo he usado no solo en mi vida, sino para otros, sobre todo en los momentos finales de algunas personas, lo he usado y han descansado. Que me encanta mucho repetir en mi mente a cada momento, amén, recordarlo, traerlo, que lo he usado para infundir aliento a otras personas, es el Salmo 23. El Salmo 23, si usted lo hace suyo y comienza a adorar con él, entenderá lo que yo le estoy diciendo. Si usted quiere lo leemos. Lo voy a leer yo. Señora Cielo, lo va a leer yo. Salmo 23, son 6 versículos, vamos a leerlos. El Señor es mi pastor. Y si usted nota en su Biblia debe estar escrito Señor al menos con S mayúscula. Amén. El Señor no es cualquier Señor, sino el Señor Dios Todopoderoso. Es que mi pastor. ¿Qué es mi pastor? Él es el que me guía, Él es el que me guarda, Él es el que me protege, Él es el que me da el alimento útil, el que me edifica. Amén. Él es el que da su vida por mí.
El Señor es mi pastor y entonces, como Él es mi pastor, nada me faltará. Como siempre pregunto, ¿y qué es nada? ¿Por qué me gusta preguntarlo, hermano? Porque cuando usted lo desmenuza, encuentra. Nada es nada. Nada en lo espiritual, nada en lo físico, nada en su alma. Es decir, nada en lo emocional, nada en lo sentimental, nada en lo intelectual, nada le va a faltar. Amén. Y si sigo leyendo, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Yo le mostraba a Raúl hoy los arbolitos que hay allí, los que están alrededor del nacimiento de agua, están fuertes, están verdes, amén, en medio de este verano que ha habido, pero hay uno que está como a 30 metros, está seco. Entonces, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, nunca estoy solo. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, y esto sí que lo he visto. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Entonces, cuando usted usa esto, está adorando. Pero miren los efectos de la adoración, hermano. Yo tengo una mano de manías que cuando estoy me cojo. Entonces, mire, solo haga el ejercicio un minutico. Léalo, medite en él y a ver qué empieza esto a producir. ¿Se acuerdan la meditación que nos trajo Cielo al principio? Cuando usted no quiere orar, pero ora, ¿cómo se siente? Cuando usted no quiere adorar, pero adora, ¿cómo se siente? Cuando usted no quiere ir al servicio y en el servicio recibió una palabra y usted salió fortalecido, porque la palabra de Dios es eso. Amén. Y entonces, cuando usted lee algo como esto y lo hace suyo y lo pone y lo repite, usted comienza a levantar su espíritu y como consecuencia su alma y como consecuencia su cuerpo, porque es de adentro hacia afuera. Amén. Amén. Y entonces usted comienza a desprenderse de todas esas cosas negativas. Las puertas de Dios se abren para usted. Amén. Si lo nota, David habla de lo que Dios es para él. Jehová es mi pastor. Él tiene la certeza, esto es Dios para mí. Amén. ¿Qué es pastor para él? Él es pastor, él sabe lo que es un pastor. Amén. Lo hace suyo, habla de su corazón con entendimiento, conocedor de lo que significa Dios en su vida. Él no está inventando. Él sabe las referencias que está poniendo aquí, las analogías, amén, que usa, es porque las conoce. Él entiende lo que es Dios para él, usa las analogías para explicarlo. Y usted puede hacer lo mismo, mi hermano, si siente, por ejemplo, escasez en su vida. Si se siente solo o desfalleciendo, si está en situación de angustia, en fin, use la palabra de Dios, porque esto es lo que nos está enseñando David con su ejemplo. La Biblia fue escrita para eso. Son las palabras de alguien que habla de su propia experiencia. Amén. Entonces no es nada malo copiarlas, no es nada de malo usarlas. Otro salmo que ha sido muy significativo en mi vida y que lo he usado muchísimas veces, inclusive ustedes son testigos, pero de otro, que además lo he recomendado a varias personas, el Salmo 34, versículos 1 al 7. Amén. Mire cómo David alaba a Dios y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Estas son las palabras de David, ¿no? Y recuerda que el rey dijo: usen las palabras de David. Usen las palabras de David. Amén. Esto es motivación. Usted no sabe cómo orar, coja los salmos y hágale, y haga los suyos y repítalo. Mi alma, dice el versículo 2, se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Está convidando a otros. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. ¿Cómo están? Tristes, abandonados, desesperados.
quejumbrosos. ¿Cómo es que dice? Radiantes. Están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Amén. Porque usted está ante la verdad, ante la luz. Versículo 6. Este pobre clamó, dice David, y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Wow, hermano, si decimos que creemos, pero no usamos esto como ejemplo para motivación propia, estamos perdiendo el tiempo, estamos desparramando. Versículo 7. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. ¿Cuántos ángeles hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ángeles. En este momento hay aquí porque dice que el ángel del Señor acampa. ¿Alrededor de quién? De los que le temen. ¿Hay alguien que le tema al Señor aquí? Pues hay un ángel aquí. Amén. A su lado está para librarlos. No les va a pasar nada, tranquilos. Confíen. Versículo 8. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y se reitera otra vez, nada falta. Amén. ¿Cómo dice el Salmo 23? Nada me faltará. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Está hablando de aquí, de esta vida. Amén. No está hablando de la postrera, está hablando de esta. Léalo, medite en toda la palabra que hay en esta escritura y que hoy estamos citando. Úsela en todo momento. Estos son solo ejemplos. Amén. Tengo en la mente, y perdónenme, voy a hacer un paréntesis. Alguien me llamó, estuve hablando con esta persona en esta semana, una familiar mía, y me pidió que le regaláramos oración por su esposo. Y yo les pido que por favor oren por él. Se llama Jorge, tiene un cáncer. Amén. Ella está buscando de Dios, está queriendo agarrarse más de Dios. Es una prima mía que vivió en Estados Unidos. Y vamos a orar por Jorge en sus oraciones. Recuerden, Jorge Sánchez. Vamos a orar por él, porque él quiere, y yo sé que su alma clama por la presencia de Dios plena en su vida, que le dé esa firmeza, que le dé esa seguridad, que le dé esa esperanza, y a esta familia completa. Amén. Jorge, no se les olvide. Amén. Entonces léalo, por favor. Prima querida, te digo, si me estás viendo, lee los salmos, mételos en tu mente y alaba a Dios, y vamos a ver cambios. Y otro más para terminar que les quiero citar hoy, y también este fue clave, fue inclusive para mi vida, porque de ese versículo es que hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo. Amén. De estar predicando la palabra de Dios. Porque ese versículo, esa escritura la usó Dios para decirme lo que estás haciendo no es, devuélvete. Amén. Y los que estuvieron conmigo en ese tiempo saben a lo que me refiero. Entonces, ese versículo está en el Salmo, esa escritura es el Salmo 37, versículos 3 al 7. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará la verdad. La verdad es la verdad de Dios, te va a apacentar, úsala, ella te va a apacentar. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón, los que te convienen, porque a veces pedimos cosas que no. Versículo 5, y subráyelo ahí: encomienda al Señor tu camino, el que tú escojas, encomiéndaselo. ¿Y qué va a hacer Él? Y confía en Él, y Él va a hacer. Amén. Versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te desesperes, no seas zarita. No me llega el hijo que me prometiste, acuéstate con la criada. Y ahí tienen el problema hasta el día de hoy. Esperemos en el Señor. Aunque se ponga el cielo oscuro, aunque todo se me venga encima, en ti confío, lo que tú hagas está bien. Amén. Amén. Guarda silencio, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, porque hay gente que me dice, pero ¿por qué aquel malvado que hace todo y mata a tanta gente sí le va bien y a mí no, que yo soy tan bueno? Bueno, no hay uno, empezando por ahí. Amén. Pero no envidies eso, deja que el Señor
te complazca. Ahora, estas son las palabras que el Señor quiso que quedaran registradas en la Biblia para usted y para mí. Están ahí para nosotros. La Biblia fue escrita para este tiempo, no fue escrita para ese tiempo, porque no existía en ese tiempo. Amén. Para aprender a vivir confiados, esperando en Dios, a depender de Dios cada vez más. Para aprender a vencer todo temor, toda angustia, todo miedo, toda desesperación, toda incertidumbre, porque todos los días vienen esas cosas. Para aprender a recibir lo que no se tiene, pero que Dios ha prometido que proveerá, porque eso es la fe. Amén. La palabra de Dios es útil, recuérdenlo. Amén. ¿Cuál es la palabra de Dios? Toda la Escritura. Recuerde que nos enseña, nos corrige, nos alienta, nos guía. Creerle a Dios es darle el crédito que se merece, es depositarse en Él por medio de aprender a conocerlo, de saber lo que ha hecho, de lo que dice y lo que quiere para nosotros. Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él todo. Amén. Y todo esto está escrito para que nosotros lo usemos, hermano. Ahí los ejemplos, se los cité. El rey dijo, usemos lo que hizo este. Ahora yo les digo, usen lo que hicieron ellos. Amén. Hagamos que toda esa enfermedad, que toda esa desesperanza, que toda esa corrupción, que toda esa pobreza desaparezca, que toda esa ansiedad desaparezca, rindiéndonos ante el Señor para alabarlo y adorarlo. Amén. Amén. Dios es bueno, Manuel. Dios es bueno. Y nosotros decíamos allá en la escuelita en Estados Unidos, Dios es bueno, y enseguida todos contestaban. Ahora se me olvidó. Y todo el tiempo. Todo el tiempo contestaban todos. Todo el tiempo. God's good all the time. All the time. Todo el tiempo contestábamos, ya era automático. Todo el tiempo, y de verdad que decíamos todo el tiempo, y lo decíamos con conocimiento, no por repetirlo. Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia sobre aquellos que le temen, no que le tienen miedo, sino que lo honran. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Y si usted está allá y nos quiere escribir, entonces ahí le dejo la dirección para que nos escriba. Si tienen preguntas, cualquier cosa, peticiones, díganos. Aquí tenemos un grupo de guerreros y guerreras que nos podemos meter en oración. Y si tiene algo de su corazón que quiera agradecernos, ayudarnos, contribuyendo para que nosotros podamos continuar en la parte económica, pues le agradecemos y sabemos que Dios le va a multiplicar al 100 por 1. Oremos, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios, Padre bendito, Rey de la gloria, Rey eterno, Señor Dios todopoderoso, el que ha sido, el que es y el que ha de venir. Te damos gracias por escucharnos, por escuchar aún lo que no hemos dicho, por conocer, Señor, cada detalle de nuestra vida y por revelarnos, Señor, lo que debemos hacer. Gracias, porque nuestras vidas están en tus manos, porque tú nos guías y nos proteges, porque tú, Señor, siempre velas por nuestro bienestar. Gracias, Padre, por los que han de venir. Gracias por los que han de ser añadidos a tu iglesia, Señor, a tu cuerpo, a tu familia. Si somos tus instrumentos, Señor, te pido, impúlsanos, úsanos, provéenos de la fuerza para ir a otros y dar a conocer tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.